4:3 y después vamos a ver el Salmo 77:19. Daniel 4:3 dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Está en signos de admiración, entonces hay que expresarlo mejor que yo, ¿verdad? Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Vamos a ver el Salmo 77:19. Dice: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Cómo relacionamos estos dos textos? En Daniel se nos habla de la palabra sempiterno. Sempiterno es eterno, que no tiene principio y no tiene fin, que durará para siempre, ¿sí? Y entonces Daniel 4:3 dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Dice: su reino sempiterno, reino eterno. En el Salmo dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Dónde iniciaron las pisadas del Señor? No sabemos. ¿Cuándo terminan? Dios es sempiterno, es eterno, mis hermanos. Estamos, toda la iglesia en general, la iglesia del Señor está pasando por situaciones de desánimo. Un pastor decía que necesitamos volver a ser iglesia, volvernos a reunir. Hemos hablado a algunos hermanos y unos dicen: he decidido no ir hasta que esta pandemia pase. ¿Cuándo va a pasar? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en tiempo antiguo la iglesia también ya había pasado por pestes. Y Dios, al que clamamos, al que oramos, es un Dios eterno, que siempre ha tenido y tendrá cuidado de su iglesia. Como les digo, hay gente que dice: no voy hasta que esto pase. Ya hemos escuchado mucho esto donde nos preguntamos: oye, ¿y si se te terminan los víveres en tu casa, tampoco vas? Dice: no, pues sí, ahí sí me cala el hambre. Y entonces la iglesia está pasando por un momento muy difícil, donde la iglesia ha decidido no asistir. Esto, mis hermanos, yo pudiera decir que es como una sacudida a la iglesia, esta pandemia, esta situación. ¿Por qué? Porque Dios prueba los corazones y Dios nos sustenta. Dios también los sustenta a ellos, pero la manera en la que conocemos nosotros a Dios, todos los que de alguna manera vienen, procuran estar escuchando del Señor, es gente que sabe que el Dios al que adoramos es un Dios eterno, es un Dios que tiene cuidado de su iglesia. La iglesia, en todo el tiempo, desde que existe la iglesia, ha sido perseguida, ha sido maltratada, ha sido desechada, pero la iglesia todavía está, porque el Dios al que esta iglesia sirve es un Dios eterno. Y entonces la iglesia no se va a terminar, mis hermanos. Pocos o muchos que vengan, usted tenga en su corazón que la relación que viene a buscar aquí a la iglesia, junto con todos los santos, es usted y Dios. No dependa de si el otro viene o no viene, no dependa de lo que el otro dice, dependa de Dios, que dice: yo soy el eterno, yo soy sempiterno, Él no tiene principio ni fin. Yo siempre voy a estar con mi iglesia, yo los escucho. Hemos estado estudiando los atributos de Dios, Él nos ve. Y entonces, mis hermanos, estemos con esa confianza, animemos en la medida de lo posible a los hermanos y que no decaiga nuestro ánimo, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, por tu eternidad, Dios, por tu gran amor, Señor, oh Dios, que así como tú eres eterno, Señor, oh Dios, que siempre vas a existir, Dios, así es tu amor por nosotros, Señor, un amor eterno.
Dice tu palabra, con amor eterno te he amado. Así es el amor que tienes, Señor, oh Dios, por cada uno de nosotros, mi Dios. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, porque siendo tú, Señor, tan santo, Señor, oh Dios, nos amas, mi Dios. Gracias, Padre. No tenemos, Señor, oh Dios, con qué agradecerte, Padre. Todas las cosas que haces por nosotros, mi Dios. No tenemos, Señor, oh Dios, con qué agradecerte, Padre. Nosotros somos infieles, Dios. Somos temerosos, Padre. Pero, Señor, oh Dios, a todos los que estamos aquí, Señor, yo te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú obres, Señor, oh Dios, en nosotros, que nos afiances, Señor, cada día, Padre, a invocar tu nombre, mi Dios. Que tú obres, Señor, oh Dios, en cada corazón, Señor. Que no permita, Señor, oh Dios, que nuestros oídos, nuestro sentido, nuestro corazón, Padre, sea desviado, Señor, oh Dios, a ver las cosas naturales, mi Dios. Pon nuestros ojos, Señor, oh Dios, en lo eterno, Señor, oh Dios. En ese tiempo, Señor, oh Dios, en el día en el que nosotros estaremos delante de ti, delante del Dios eterno, del Dios santo. Gracias, Dios, porque yo sé, Señor, que tú nos cuidas, nos sustentas, Padre. Nos sostienes, Señor, nos amas, nos cuidas, mi Dios. No tenemos con qué pagarte, Padre. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por cada alma, por cada persona, Señor, oh Dios, que hoy está en tu iglesia, Señor, oh Dios, adorando al eterno, adorando al santo, 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 Dios. Te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias porque tú eres el que nos fortalece y tú nos sustentarás, Señor. Tú eres el que nos guardará, Señor, oh Dios, de todo mal, Padre. Y aún, Señor, oh Dios, con toda esta situación de la pandemia, Señor, oh Dios, tú guardarás a tu pueblo, Señor, oh Dios, porque te amamos, Señor, oh Dios, porque nos humillamos delante de ti, Señor, oh Dios, porque te conocemos, Señor, oh Dios, porque tú eres nuestro guardador, Padre, y en ti confiamos, Señor, oh Dios. En ti está todas nuestras fuerzas, Señor, oh Dios, todos nuestros deseos, Señor, nuestros anhelos, Padre, todo lo que podamos tener, nuestros temores, Señor, oh Dios, los depositamos en ti, Padre, y en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, oh Dios, decimos, Padre, que nosotros avanzaremos en tu nombre, Señor, seguiremos congregándonos en tu nombre, Padre, obedientes, Señor, oh Dios, a las autoridades, pero sobre todo, Señor, oh Dios, obedientes a ti, Señor, a tu palabra, Señor, oh Dios. Te damos gracias, Padre. Obra, Señor, oh Dios, en la iglesia, Padre. Obra, Señor, oh Dios, en cada uno de los que faltan, mi Dios. Tu obra, Padre Santo. Tú llamas, Señor, oh Dios, a cada uno de tus hijos, Padre. No permita, Señor, oh Dios, ese enfriamiento más en la iglesia, Padre. Afianza, Señor, oh Dios, esos corazones que han tenido temor, Señor. Muéstrate a ellos, mi Dios. Revélatele, Señor, oh Dios, en sus corazones, Padre. En su conciencia, mi Dios. Por lo tanto, Señor, por este momento, Señor, nosotros, Señor, oh Dios, los que estamos aquí, nos gozaremos y nos alegraremos en tu nombre, Padre, y alzaremos, Señor, oh Dios, labios, Señor, oh Dios, que confiesen tu nombre, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque en lo que respecta a nosotros, hemos decidido seguirte a ti, Padre, en cada situación, Señor. No importa lo que en lo natural se vea, Señor, sabemos que tu providencia, Señor, Dios, está con tu pueblo, Dios. Sabemos, Señor, que tú nos guardas, Señor, oh Dios. Sabemos que tú nos harás, Señor, oh Dios, fortalecernos en ti, mi Dios. Padre, recibe, mi Dios, esta alabanza y esta adoración, Señor, de corazones, Padre, que confían, Señor, oh Dios, en ti. Corazones, Señor, oh Dios, que se apoyan en ti. Corazones, Señor, que se esconden en ti, Señor, ante tanta situación adversa que hay en el mundo, Dios. Nos ponemos, Señor, oh Dios, en tu mano, Padre. Nos ponemos en tu mano, Dios, y confiamos, Señor, oh Dios, y te alabamos, Señor, oh Dios, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, Padre. Recibe, Señor, oh Dios, de tu pueblo, Padre, alabanza y adoración, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, somos sacerdotes, ya lo vimos en Cristo Jesús, y vamos a ministrar delante de la presencia del Señor. Todo lo que usted haga desde su corazón no es para agradar al que está a un lado, no es para agradar al que está enfrente, no es para agradar al que le dice haga así, haga de esta manera, es para agradar al Señor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, una ofrenda de palmas.
Aleluya. Amén. Él es exaltado. Vamos, familia. Así es, familia, con su palma. Como sacerdote, yo entraré en tu presencia para adorar. Es tu palabra, autoridad, y solo en ella yo confiaré, Señor. Como sacerdote, yo entraré en tu presencia para adorar. Es tu palabra, la autoridad, y solo en ella yo confiaré, Señor. Sacerdote, nación santa, venga aquí, por Dios. Anunciemos, proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó. Sacerdote, nación santa, venga aquí, por Dios. Anunciemos, proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó. Veo en tu trono el resplandor, solo en tu gracia me acerco a ti. Puedo adorarte, sentir tu amor, he sido limpio por la sangre de Jesús. Sacerdote, nación santa, ven aquí, por Dios. Anunciemos, proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó. Sacerdote, nación santa, ven aquí, por Dios. Anunciemos, proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó. Así es. Hoy también vamos a decir, sacerdotes, nación santa. Dale un aplauso. A ver, exaltemos al Señor esta mañana. Señor, eres fiel y tu misericordia es para siempre. Amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Señor con júbilo. Padre Santo, tú eres Dios. Amén, Señor. Tus maravillas, Señor, son eternas. No podemos enumerarlas, Señor, son tantas. Así es, dele más fuerte el aplauso a nuestro Dios. Exáltelo. Vamos, iglesia. Vamos a amarle con cánticos. Amén. Grande
cielos, de la tierra. Señor, el eterno, el sempiterno, el omnisciente, Señor, el todopoderoso. Eres tú, Señor, te exaltamos. Oh, tú eres Dios, Señor. Aleluya, Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú, Señor, siendo el creador del universo y de la tierra, Señor, nos has amado de una manera, Señor, cual nunca jamás lo habrá, Señor, y has dado a tu Hijo unigénito para entregarlo por nuestra salvación, Señor, y lo has levantado, Señor, y estás sentado a tu diestra intercediendo por nosotros, Señor, llevando, Señor, esta adoración ahí a tu mismo trono. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a cantar al Señor y a confesar que de tal manera Él nos amó que a su Hijo dio. Señor, gracias. Así es, tú eres el Hijo de Dios, Jesús. Vamos, familia, porque de tal manera, porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sellado en Jesús. Porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sellado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra y clamando de la cruz, Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al instante el Cordero murió, quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas, Jesús es el Hijo de Dios. Tú pusiste tu vida, Señor, por nosotros. Tú la entregaste voluntariamente para que nosotros viviéramos, para que nosotros pudiéramos disfrutar, Señor, esta vida eterna en nuestros corazones. Vamos, familia. Porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sellado en Jesús. Las tinieblas cubrieron la tierra y clamando en la cruz, Padre mío, ¿por qué me abandonas?
nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas, Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Señor, invocamos tu nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, Señor. Nombre, Señor, en el cual solamente hay salvación, oh Dios. Tú eres el Dios eterno que se encarnó para venir a entregarse completamente, Señor Jesús. Señor, estamos conscientes, convencidos que ha sido tu sangre la que nos ha lavado, Señor, la que nos ha santificado, Señor, para estar contigo, Señor, un día, el día en que vengas por tu pueblo, Señor. Te esperamos, Señor. Tú eres el Dios que adoramos. Descansemos, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Sí. Dos. Podemos descansar confiadamente en su regazo. Ahí estamos seguros. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Vamos, familia. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como yo soy, pues el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Así, Señor, te adoramos. Humillamos nuestras vidas ante ti, Dios del universo. Vamos, familia. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus ojos nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, no
adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a exaltar su nombre. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él, familia, remanente de Dios en este lugar. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh, te adoramos, Dios. Te exaltamos. Señor, no hay Dios como tú. Tú eres en nuestra vida. Eres nuestro Dios. A nadie nos inclinaremos, Señor. Solo, Señor, a ti. A nadie entregaremos nuestro corazón sino a ti, Señor. Solo a ti. Solo a ti, Señor. Te amamos, Señor, porque nos has amado primero. Él es el Dios que mira el corazón, hermanos. Él es el Dios que mira todas las cosas. Nada le puede sorprender a Él. Pero si hay algo que le puede agradar, hermano, esta mañana, y es tu corazón. Nada de lo que sucede en el mundo ha pasado desapercibido, y no creas que Él no sabía todo lo que sucede. Él lo sabía desde antes, pero sabes, su iglesia va caminando y su sombra está sobre ella. Vamos caminando, hermanos, en el desierto, pero su nube y su luz nos está acompañando, su presencia, la presencia de su Espíritu, la presencia de Cristo. Él es nuestro cuidador, nuestro guardador. No se duerme el que te guarda, dice su palabra. No se adormece. Él es el que te da fuerzas cuando estás débil. Él es el que te pone alas y te rejuveneces como águila. En medio de toda circunstancia, Él es tu Dios, iglesia. En medio de toda circunstancia, el Señor dice: yo soy su Dios. Yo los levanto y los llevo de mi mano, y no habrá nada que los aparte de mi amor. No habrá nada que los aparte de mi mano, porque yo soy su sanador. Soy el que los cubre con sus alas. Tu Dios, iglesia. Dale una ofrenda de palmas a Él. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te exaltamos. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en tu congregación, Señor. La congregación de tus santos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por caminar entre nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias.
Gracias, Dios. Gracias. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén, Señor. Gracias. Puede tomar su asiento, amado. Dios le bendiga otra vez. Vamos, hermanos, a orar por la ofrenda de los diezmos. Lo que usted haya dispuesto en su corazón. Vamos a pedirle al hermano que pase. Recuerde que si usted necesita cambio, se lo puede solicitar a él. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, por tu grande amor, Señor, oh Dios, por tu gran providencia, Señor, oh Dios, en nosotros, Padre. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, Dios, porque, Señor, en todas nuestras necesidades, Señor, ahí estás tú. Porque para todas nuestras peticiones, Señor, tu oído está listo para escucharnos, mi Dios. Gracias te damos, Padre, porque, Señor, oh Dios, tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros y en todas ellas tú obras, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Nos disponemos, Señor, oh Dios, a ofrendar y a diezmar, Padre, de lo que tú nos has dado, mi Dios. La gracia tuya, Señor, oh Dios, ha sido abundante, Señor, oh Dios. Y, Señor, oh Dios, te damos gracias, Padre, a través de estas ofrendas y estos diezmos, Señor, con un corazón agradecido, mi Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu provisión y por todas las cosas que tú haces por nosotros, mi Dios. Te damos gracias, Señor, oh Dios, y confiamos, Padre, que aún, Señor, oh Dios, esto que damos, Señor, no nos hará falta, Señor, porque tú nos bendecirás más abundantemente, Señor, oh Dios, porque tú miras nuestro corazón con el cual estamos ofrendando y diezmando, mi Dios, y todo es para tu obra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. ¿Puede pasar, hermano? Ahora sí. Le voy a invitar a que oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque nos animas, porque nos fortaleces, porque sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueve entre nosotros y sabemos también que nos alientas en medio de las situaciones difíciles. Señor, estamos esperando en ti. Esperamos en ti, en tu respuesta, en tu palabra. Señor, te damos gracias. Nos ponemos en tus manos para la impartición de esta tu palabra, Dios, en los corazones y las mentes de todos nosotros. Que tu Espíritu, como maestro, Señor, de cada uno, Señor, implante esta palabra y que, Señor, pues la pongamos por obra, Señor, esperando con un corazón anhelante la venida de nuestro Señor Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a invitar que vaya ahí a 1 Tesalonicenses 5, 12 al 24. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 24. Vamos a terminar el estudio de esta epístola, hermanos. Este es el último tema, es el tema número 7, ¿verdad? Y la he subtitulado Iglesia de Tesalónica, una iglesia preparada. Y tenemos aquí estos versículos, pero antes quiero hacer una especie de bosquejo, de un panorama de lo que hemos visto para encuadrar esta última sección de la carta a los tesalonicenses. Y comenzamos diciendo, hermanos, recordando que la iglesia de los tesalonicenses fue una iglesia que fue levantada en medio de la persecución,
en medio del paganismo, pero también en medio de la religiosidad de un grupo de judíos que se opusieron a la predicación del evangelio en esa ciudad. Y el apóstol Pablo, hermanos, junto con otros colaboradores, fueron parte fundamental en la edificación y levantamiento de esta iglesia de los tesalonicenses. Al principio de la carta leemos que se menciona a Silvano, que es Silas, y a Timoteo, que estaban con él, dice. Y la labor que el apóstol hizo en esa ciudad, hermanos, fue corta, pero fue una labor que dio mucho fruto, pues de tal manera que se levantó la iglesia. La iglesia recibió la palabra y brotó de los corazones, hermanos, de aquellos hermanos, la convicción que los hizo salvos, Jesús su Salvador. Pero no nada más se quedó allí. Se llenaron ellos de la certeza de que en cualquier momento el Señor volvería, y lo estaban esperando ya. Dijimos que apenas hacía 20 años que el Señor se había ido y ellos ya vivían anhelantes de volverlo a ver. O sea, apenas se fue y ya querían que estuviera otra vez con ellos. Es el anhelo que nosotros debemos tener como iglesia, como cristianos, ¿verdad? Nos sucede en la vida natural cuando un ser querido tiene que salir o simplemente se van a su área de trabajo, a sus trabajos, y nosotros queremos ya que estén de regreso porque extrañamos. Digo, a mí así me pasa, ¿verdad? Porque amamos a esas personas, queremos que ya estén ahí de vuelta. Con mucho más razón, o con mucha más razón, el hecho de que Jesús volverá por nosotros. Y por esto, hermanos, en cada capítulo de la epístola se menciona este evento. En el capítulo 1, versículos 9 y 10, ahí se menciona y dice que se convierten los hermanos para servir a Dios y esperar a Jesús de los cielos. Versículos 9 y 10, en el capítulo 2, Pablo dice que va a recibir un premio cuando venga el Señor Jesucristo por el crecimiento de la iglesia de los tesalonicenses, versículos 19 y 20. Y en el capítulo 3, versículos 12 y 13, el amor de Pablo y sus colaboradores y la iglesia es mutuo. Y esto dice que los santifica para la venida del Señor. En el capítulo 4 vimos la esperanza del rapto de la iglesia, que es la que da seguridad o fortalece en seguridad a todos los creyentes, a los vivos y a los muertos, en cuanto a certeza de los que estamos vivos y los que ya se fueron. Y tiene que ver con la venida de Jesús por sus santos, por su iglesia. Y en el capítulo 5, a versículos 16 y 17 del capítulo 4, son versículos importantes, hermanos, que usted, si los apunta o se los graba, pues qué bueno. De todos modos los va a escuchar o los va a ver ahí en la grabación. Y en el capítulo 5, versículos 2 y 3, el triunfo de Dios sobre el mal en esta tierra por medio de los juicios cuando Cristo venga. Todo está relacionado en vista de la venida de Jesús. Y ahora, hermanos, esto en el capítulo 5 hasta el versículo 11. Pero hoy, a partir del versículo 12 en adelante, que es lo que vamos a ver, el apóstol da una serie de instrucciones. Una serie de instrucciones para que la iglesia esté equipada y preparada precisamente para cuando el Señor venga. Y merece que nosotros o conviene que nosotros las veamos de a una por una. Podemos decirlo de otra manera, la iglesia debe estar siempre atenta a los mandamientos que Dios le ha dejado. Y en la carta que ahora estamos estudiando, pues debemos vivir con la perspectiva de que estaremos con el Señor y que aún, hermanos, nosotros, cada uno, le daremos cuenta de nuestra vida congregacional y de la manera en la que actuamos en ella. Va a ser otra. Él nos va a pedir cuentas de toda nuestra vida, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de qué hicimos con esto, con lo otro, y en esa va a incluir la iglesia. Cómo actuamos en ella, cómo nos comportamos, cómo fue el trato interior, pero va a ser una de las cosas de las que vamos a dar cuenta.
Y recibiremos pérdida o recibiremos alabanza también. Lo vemos en ella, lo vemos en esto está fundamentado en Efesios 5:26, donde dice, en el contexto habla del hombre, del varón, del marido que se entrega a la mujer, de que ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es el propósito de Dios. Y lo establece porque un día vamos a estar todos delante de su presencia. Y aunque estemos en el tribunal de Cristo, que no va a ser para condenación, pero sí dice el apóstol ahí a Timoteo que no nos vayamos a avergonzar delante del Señor, no nos cohibamos, porque nos va a estar mostrando las grandes fallas de nuestra fidelidad en el servicio a Dios y en lo que nosotros debiéramos haber avanzado en sus cosas sobre la tierra. O sea, también es digno de que nosotros consideremos esto. Así que lo primero que nosotros vamos a ver, hermanos, de una iglesia que está preparada y equipada para cuando venga el Señor, primero vamos a tocar el área de los servidores de Dios y la iglesia. Punto 1. Vamos a ver ahí en la carta 1 Tesalonicenses 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tratar el tema, hermanos, de la relación que debe existir entre el liderazgo y la congregación a veces es muy difícil. Es muy difícil y se hace más cuando se tiene una perspectiva, cuando no se tiene una perspectiva sana de lo que es el liderazgo. Y me refiero a vivirlo conforme al Evangelio, ¿sí? Me refiero a vivirlo de esa manera. Muchas iglesias, hermanos, manifiestan serios problemas. Manifiestan serios problemas entre ellas y el cuerpo de servidores, porque se consideran primero las diferencias, se consideran como el enfoque principal y no la relación que se debe tener en Cristo. Al hermano no le gusta cómo está el hermano sirviendo y por qué está ahí parado o por qué lo pusieron y hay muchas cosas. Si es que el hermano es así, si es así, entonces el enfoque no viene a ser en lo que Dios ha dicho y ha hecho, sino en las diferencias de personalidades, quizás. Pero claro está que para tener una sana perspectiva, primero debemos tener una humildad. Y esto, claro que nos va a demandar apegarnos al mandamiento del Señor. Y esto va a ser posible, en la medida en que dependamos de nuestro mismo Señor. Por esto el versículo empieza así: os ruego. Y esta palabra os ruego es una petición que se hace de un corazón que ama, de un corazón que no usa señorío, de un corazón que usa esta manera de expresarse para ordenar, aunque sigue existiendo la autoridad de Dios. Por eso, pero el apóstol dice, os ruego. En otras palabras, hermanos, el apóstol, el ruego que viene del apóstol viene de Dios. Y es Dios quien nos instruye en amor a través de la actitud de este hombre de Dios, al referirse al tema o al área de las autoridades en la congregación. Y dice que lo primero que debemos hacer con las autoridades en la congregación, en esa área tan importante, dice que debemos reconocerlos. Debemos reconocerlos, es decir, debemos considerar la posición que ocupan dentro de la comunidad cristiana. Debemos ubicar, hermanos,
el cuerpo de servidores en la congregación, comenzando por quiénes son los pastores, y que comprendamos, hermanos, en esto de ubicar a los hermanos que sirven, que comprendamos que no se trata de establecer ni ejercer dominio, sino que se trata de usar la autoridad para la administración espiritual dentro de la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces, dice que hay que reconocerlos, hay que considerarlos, porque tiene algunas razones aquí el versículo, porque son los que trabajan. Y esta palabra trabajar nos habla de la dureza que implica esta clase de trabajo. ¿Sí? Dice, implica la dureza a los que están allí como líderes. Y dice a los que trabajan y os presiden. Y la palabra está para la perspectiva, no sé, porque el Señor va a venir un día. ¿Cómo va a encontrar esa iglesia gloriosa, como vimos en disponerla sin mancha, sin arruga? Pues, entonces decimos, no, Dios, el Señor, he escuchado que hay hermanos que dicen, dicen por ahí de la greña, ¿no? Entonces, no puede ser posible, hermanos. Y todo esto es por no tener una sana perspectiva de lo dice que y enseñar es que tiene a la vista las cosas de las verdades positivas, o sea, las verdades de la Biblia. Vamos a decirlo de una manera más concisa. La amonestación, hasta lo puede apuntar ahí en su cuaderno, la amonestación es una advertencia basada en la enseñanza. Es decir, fijar en la mente firmes convicciones. Pero para que se puedan afirmar las firmes convicciones en el que se va a amonestar, pues hay que decirle en qué está mal. Y exhortarlo o amonestarlo, como dice la palabra también, con toda paciencia y doctrina. Por eso es importante estar estudiando la palabra y dependiendo del Señor. Fíjese, en el Antiguo Testamento esta definición se define así: poner sentido en la cabeza de la gente. ¿Sí? Pero una cosa más, hermanos. Leamos Hechos 20:31. Dice ahí: por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo tuvo la misma palabra de amonestar, advertir, pero dice que con lágrimas. ¿Qué nos quiere llevar a pensar esto? Nos quiere llevar a pensar que amonestar, hermanos, es doloroso. Es doloroso para alguien que viene a rogar a alguien que enderece, que enmiende su camino, que algo está haciendo mal. ¿Sí? Que algo se está haciendo mal. Entonces, amados, el amonestar es doloroso, pero no porque sea doloroso no se tiene que hacer, se debe de hacer. Y si hay humildad en el corazón del que va a ser amonestado, debe reconocer que se está equivocando. Ahora, hermanos, por estas razones se nos ruega que las actitudes que debemos mostrar hacia los que nos dirigen deban ser, primero, el tenerlos en mucha estima. Se deben respetar por la obra que llevan a cabo. Y aquí en esto del respeto, de tenerlos con mucha estima, no es cuestión del prestigio personal, no es que respétalo porque este pastor está bien relacionado con... No es por eso. Debe de respetarse, hermanos, por la labor que están haciendo. El Señor Jesucristo dijo claramente que el servicio es el que engrandece a la persona, ¿cierto? Dijo, el que quiera ser mayor entre ustedes, sea el que más sirve. Entonces, el servicio, hermanos, es el que engrandece a la persona, pero también la hace digna. El servicio que está prestando la hace digna de doble honor delante de Dios y delante de la congregación. Por eso hay que tenerlos en mucha estima, es el mandamiento del Señor. Y la otra es que hay que tenerlos en amor, amarlos. Y es también a causa de lo que hacen, no porque tienen un título, no porque ya salieron de un instituto, no porque no. Mire, nos ha sucedido, hermanos, que mientras no éramos, por decir algo, entre comillas, éramos algo, muchos hermanos nos menospreciaron. Pero ya cuando se dieron cuenta que eras algo, ya hasta te abrazan. ¿Qué es el título? Que ese mismo respeto, ese mismo amor no debía de haber sido teniendo algo o no teniéndolo. Pero fíjate que aquí precisamente es lo que el apóstol Pablo nos dice, que no sea en virtud de todo esto. Pablo sabe, hermanos, y sobre todo Dios, lo difícil que nos resulta a veces amar a los que nos dirigen. Es difícil, a veces, ay, el pastor, hijo, no, pero... Y Dios lo sabe que nos cuesta trabajo, o sabe que a veces echamos chispas. Él lo conoce. Y más, hermanos, más cuando se nos ha presentado la hora o hemos sido parte de recibir de ellos una amonestación, es cuando más mal nos caen. Y más cuando llega el momento en que, ¿sabe qué, mi hermano? Pues vamos a tener que detenernos un poquito. Vamos a esperar que se arreglen sus asuntos, ¿sí? Y luego ya volvemos a ministrar a Dios. ¿Disciplina? Uy, no, ahí, olvídate, ahí es donde explotan las cosas y es donde está esta batalla. Por eso el mandamiento es espiritual, dice Romanos. Pero en lo carnal, hermanos, la carne se opone y dice, no, es que no puedo aguantar. ¿Cómo que él me va a decir? Si ve, y le empezamos a contar las fallas. Con el desquite. Hay muchas cosas humanas que podemos hacer, pero aquí nos recomienda que los reconozcamos, que los amemos, y por eso el apóstol Pablo dice que esto se debe hacer y ejercer, subraye en su Biblia, en el Señor. ¿Sí? En el Señor. En el Señor entiendes la amonestación, en el Señor entiendo cómo amonestarte, en el Señor entiendes la disciplina, en el Señor entiendo cómo transmitirte la disciplina, en el Señor.
sin salirnos del control del Espíritu de Cristo. Lo tomamos con madurez, lo escuchamos y vamos al Señor a poner esos momentos quizás de esperar. Por eso dice en el Señor. Y las disciplinas muchas se han hecho sin el Señor. El Señor, el único es el que manda, y porque Él dijo que así es, no, hermanos. Ahora, por eso aquí nos dice que debemos hacerlo no como lo hace un jefe político ni militar en el mundo, sino como lo haría Cristo. Por eso nos dice el versículo que esto nos va a llevar a tener paz entre nosotros. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, la paz, por eso dice: tened paz entre vosotros, en medio de aquellos que debes de reconocer, que debes de amar, porque te amonesten, te adviertan, te disciplinen, pero te presidan también. Pues entonces ahí debe de reinar la paz. Viva la paz, dicen por ahí, viva la paz, y la paz del Señor. Cuando se hace todo esto en una relación correcta, con el mandato y el mandamiento del Señor. Ahora, nuestra segunda área, hermanos, como iglesia que espera al Señor, es la relación entre los miembros. En estas instrucciones, en el capítulo 5, versículo 14 de Tesalonicenses, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Aquí podemos notar, hermanos, que la labor ya no es de los líderes. Pablo ahora se extiende a lo que la iglesia debe hacer. Toda la congregación, y a toda la congregación le llama, les dice: amonesten. ¿A quiénes? A los ociosos. ¿Sí? Y esta palabra ociosos, hermano, aquí en la Biblia nos habla, significa a los desordenados. La iglesia también debe ver bien quién está provocando el desorden allí. No solamente el pastor. El área ahora le corresponde a la iglesia para que amoneste a aquellos que andan desordenadamente, en desorden. Esa es la palabra griega, ocioso, desordenados, y es uno o alguien que no mantiene el orden, En este caso, el orden que se lleva y está establecido en la iglesia. En otras palabras, hermanos, y conforme al original, el desordenado o el ocioso es un hermano que está en la insubordinación. Esa es la palabra aquí en el original, y tiene que ver con el que vacila en obedecer a la autoridad, en este caso a la autoridad espiritual. En esa persona, en ese hermano, no se ve la sumisión, ¿sí? Y esta palabra ocioso, desordenado, describe, hermanos, al soldado que no guarda su puesto en la fila, en el pelotón que se le ha asignado. Y de repente, y se sale constantemente. Imagínense, el pelotón está formado de 10 soldados. Se lo digo yo que estuve ahí en el ejército. De 10 soldados, y te asignan ese lugar. Tú vas a estar en el tercero o segundo pelotón. Pero hay quienes, porque me tocó verlos, quienes se pasan de pelotón a pelotón, y otro aquí. Aquí lo quiero, soldado, aquí lo quiero. Sí, al rato ya hace lo que quiere. Se pasa al otro pelotón. Y así anda hasta que el sargento le dice: venga, usted se va a ir arrestado una semana por la insubordinación. Entonces, hermanos, se dictaminan cosas dentro de la congregación para hacer y para cumplir, y hay quienes van al desorden. Usted puede hacerlo, ir con el hermano y decirle: ¿sabes qué, hermano? Acuérdate que aquí se ha establecido esto, hermano.
No provoques que la misma iglesia salga del orden por tu desorden. Ahora, esos hermanos ociosos son los que perturban el buen orden de la congregación, así que será necesario amonestarlos y no necesariamente el pastor. Por eso el mandato ya se lo está diciendo a la iglesia, y es otra área para mantenernos todos juntos como Dios quiere que lo esperemos. Ahora, será necesario amonestarlos porque necesitan una reprensión y quizás hasta una disciplina. En esa disciplina pues ya entra el liderazgo. Pero nosotros debemos saber, conforme al discipulado que tenemos en Cristo, ¿cómo nos dice entonces que lo hagamos entre nosotros? Romanos 15:14. Dice el apóstol Pablo, después de haber hablado de los fuertes, los débiles, del amor que debe de haber entre todos, de la consagración y de la sumisión a la autoridad y todos esos puntos, luego dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Sí? Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que ahora entonces sí podéis amonestaros los unos a los otros. Por eso al principio el apóstol Pablo dice, os ruego que amonestéis, porque él mismo está transmitiendo el principio, la actitud con la cual nos vamos a amonestar. Porque conocemos lo que el Señor nos dice, porque hay un corazón de bondad, porque hay un corazón de amor, y entonces así vamos a ir, hermanos, si hay necesidad de amonestar. No con la espada desenvainada, oye, ¿sabes qué? Te estás pasando, ¿estás viendo cómo está haciendo la congregación? No, hermano, llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, habla del Evangelio, y de tal manera que ahora sí podemos amonestarnos. Ahora, ¿qué más sigue diciendo el versículo? Que amonestemos a los ociosos, que alentemos a los de poco ánimo. Entre nosotros, alentáis a los de poco ánimo. Y la frase original, hermanos, a lo de poco ánimo, se escribe en griego a los pusilánimes. A lo mejor he escuchado esta palabra, soy muy feo. Pusilánime. Es un pusilánime. Bueno, la Biblia la usa, pero para instruirnos y para enseñarnos. Debemos alentar a los de poco ánimo, pusilánimes. Y la palabra es alentar, consolar. ¿Cómo se definen estos hermanos pusilánimes? Dice que son los de alma pequeña. Eso quiere decir pusilánime, los de alma pequeña. Y según los estudiosos de la Biblia, hermanos, esta palabra pusilánimes solamente se menciona aquí y tiene que ver con esos hermanos que son faltos de coraje, faltos de valentía para afrontar los problemas y las dificultades. Cualquier cosa los aplasta y ya no quieren salir, no pueden salir. El alma es pequeña, el ánimo es pequeño, no hay fuerza, hay pusilanimidad. Entonces son aquellos hermanos que no se arman de valor, que no se arman de fuerza para levantarse en medio de alguna circunstancia desagradable. Fíjese. Y conflictiva. Si nosotros vamos al caso de los tesalonicenses, se dice que los hermanos que se encontraban así, pusilánimes, eran los que todavía estaban envueltos en la tristeza porque sus seres queridos habían partido. O sea, no habían superado todo eso porque la pusilanimidad les había apresado el valor y la fuerza para salir y seguir adelante. El otro pues ya estaba con el Señor. Entonces, amados hermanos, por esta razón Pablo instruye a la iglesia con la esperanza del rapto cuando Cristo venga por su iglesia. Por eso les dice, no se preocupen, se van a levantar también, van a estar con ustedes y conmigo allá con el Señor, no se han perdido.
Por eso da esa palabra, para que la pusilanimidad huya de nuestras almas, de nuestros corazones. Y entonces, en medio de cualquier dificultad que nos quiera poner un tropiezo, nosotros podamos armarnos, fortalecernos en el corazón y en la mente, hermanos, para salir adelante. ¿Qué más dice aquí? Que sostengamos a los débiles. Iglesia, entre nosotros, sostenernos. Y la palabra débil quiere decir aquí enfermos, así lo leemos en el original. Pero estos enfermos, estos débiles, se refiere a aquellos que están debilitados espiritualmente y han afectado su ánimo a causa de no tener fuerza para saber resistir las tentaciones. Pero están en la congregación. Y es necesario que otros les ayuden ¿a qué? A resistir a quienes los incitan al pecado. Es necesario, hermanos. Oye, hermano, pero es que no sé. Pues hay que decirle al hermano, mira, se oirá medio curioso tener que decirle al hermano cómo resistir la tentación o cómo huir de la persona que le incita al pecado. Y dice uno, pues que lo resuelva, pues ya está grandecito. No, hermanos. Esto nos habla de que puede haber alguien en esa condición y nosotros debemos de considerarlo para sostenerlo. En vez de dejar que el hermano débil en esa área con las tentaciones sea arrastrado a la deriva y acabe por desaparecer totalmente, la comunidad debe hacer un esfuerzo para sujetarle para que no se pierda, si él quiere. Porque por el otro lado está quien no quiere ser ayudado. ¿Quién no quiere creer la Biblia? No puede usted, no puedo yo, nadie podemos hacer nada si la persona dice, no, quiero seguir aquí, me encierro en lo mío. Ahí no podemos hacer nada, hermanos. Solo Dios tendrá que intervenir en esa vida y pues Dios se va a encargar. Pero debemos de tener en cuenta este consejo, este mandamiento. Ahora, también nos dice que seamos pacientes. Sed pacientes con todos, y creo que esto, hermanos, es tal vez lo más difícil de convivir y de vivir en las congregaciones. Ser pacientes para con todos. Y porque la palabra sed pacientes en el original es longánimes. Y esta palabra longánimes o longanimidad está mencionada en Romanos 2:4 y se escribe con relación a Dios, que donde le dice al incrédulo que menosprecia las riquezas y la longanimidad de Dios, siendo que eso lo lleva al arrepentimiento. Habla entonces nos habla del aguante, de la paciencia que tiene Dios para con los incrédulos que constantemente le ofenden. Entonces, cuando nos dice, sed ustedes también pacientes, igual que como nuestro Dios, nos dice entonces que tengamos una paciencia hacia nuestros mismos hermanos e inconversos, que algunas o muchas veces nos critican de mala manera. Golpes contra uno, golpes contra ti, golpes contra ti, golpes contra ti, contra mí, y a veces de la misma iglesia. Pero dice que seamos pacientes, porque estas personas o hermanos pues sí nos perjudican, hablan mal de nosotros, etcétera. Pero el apóstol nos impulsa, hermanos, a que nosotros mostremos esta virtud del fruto del Espíritu, que es la consecuencia del amor genuino, ¿sí? La paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, en esta medida. Si usted después lo lee ahí en Mateo 18, 23 al 35, el Señor Jesucristo ilustró esta longanimidad o paciencia en la parábola de los dos deudores. Otra instrucción, hermanos, mientras viene el Señor, dice, ninguno pague a nadie mal por mal. En otras palabras, el apóstol nos dice que no seamos vengativos. Aunque haya alguien que busque nuestro mal, debemos conquistarle buscando su bien. Y refleja el claro mandato, hermanos, del Señor, de amar a nuestros enemigos, orar por ellos, bendecirlos y dejar toda retribución a nuestro Padre Celestial. Y en serio, hermanos, que será difícil, pero no imposible, hermanos, cuando se trata de la iglesia. Dice, seguid siempre lo bueno para unos
seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Romanos 12:17, ahí tenemos la misma instrucción. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No devuelvan mal por mal, preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. En otra versión, busque también ahí en su Biblia, busque 1 Tesalonicenses 4:6. 1 Tesalonicenses 4:6. Ahí nos dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Fíjese bien lo que dice. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. O sea, ¿quién va a tomar cartas en el asunto? Las va a tomar Dios, pero primero dice, nadie agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Por eso, hermanos, nos dice que no paguemos mal. Nuestra tercera área, hermanos, esperando al Señor, equipados, es la piedad personal, la forma de vida cristiana. Nos dice 1 Tesalonicenses 5:16 al 18, nos da un collar de instrucciones precioso. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo primero, estad siempre gozosos. Y es la primera instrucción acerca de nuestra vida práctica de la piedad. Recordemos que es la segunda virtud del fruto del Espíritu. Virtud del fruto del Espíritu. Amor, gozo, ¿sí? Y aquí el gozo dice que debe estar siempre gozosos. ¿Y qué siempre? Siempre, ¿sabe? Lo podemos definir como todas las veces, en todo tiempo, en todas las circunstancias de la vida. El gozo nos mantendrá, hermanos, con una actitud de vida que refleje inmunidad a los vaivenes de las múltiples ocasiones en las que nos encontremos. Porque el gozo, hermanos, es una cualidad permanente y se fundamenta en la fe, en la esperanza y en la conciencia de que Dios está con nosotros, por nosotros, y que hacemos su voluntad cuando en medio de la circunstancia difícil le decimos gracias. Sí que es difícil también, pero Dios se agrada. Dios se agrada. Nos habla de la actitud también, hermanos, de la iglesia. Nos habla de que en la iglesia debe haber una actitud de una iglesia feliz. La iglesia debe ser feliz, debe ser alegre. La iglesia debe gozarse por lo que tiene la palabra. La iglesia debe de mantenerse con esa frescura, hermanos, que le produce satisfacción y alegría. O sea, alguien dijo que la iglesia debía ser una auténtica gozada, en vez de lunada, en vez de pijamada, donde se reúnen para disfrutar compañía. Aquí debe ser una auténtica gozada, pero, hermano, a veces nuestros rostros no dicen mucho. Claro, no juzgamos por rostros, pero qué bien nos reímos cuando vemos los chistes de la tele, ¿no? O cuando alguien nos hace una broma, o al pequeño niño, y soltamos una carcajada, pero buenísima. Hermanos, no hablo de que seamos así en la iglesia, pero sí que nos dé alegría estar, que nos dé alegría venir, que sintamos el gozo del Señor, es decir, estuve en la congregación, ¿sí? Y por eso dice aquí, estad siempre gozosos. El ambiente debe ser un ambiente de satisfacción, de alegría, como decíamos, en lugar de un funeral. Fíjense, característica de una iglesia que está esperando a Cristo, una iglesia feliz. Y no me refiero a cánticos movidos, ritmo, no, hablamos del gozo del Señor, ¿sí? ¿Qué más dice? Orad sin cesar.
Y el apóstol, pues claro que no quería decir que estuviéramos día y noche diciendo oraciones, sino que debíamos estar siempre en una actitud orante, depender de todo y para todo del Señor. Hablarle, preguntarle, decirle: Señor, cuando usted va en el camión, hable con el Señor. Señor, mira lo que estoy viendo, ese letrero. Mira lo que estoy viendo ahí en esa persona. ¿Qué es? ¿Cómo puedo aprender? Pero hable con el Señor, dialogue con Él. Señor, ¿cómo me vas a ayudar? Señor, sabes que allá está. Hable, tenga un diálogo usted con Él. Y sabe, esto ya establece una comunión con Él. Hay que preguntarle, hay que confesarle, ¿sí? Ahora, dad gracias en todo. La palabra en todo significa en toda circunstancia. Ya lo vimos, algo, cumpliendo con la voluntad. Y nos pide que nosotros respondamos con acción de gratitud a Él, por más difícil que sea lo que estemos viviendo, por más difícil que sea. Porque para eso, hermanos, fuimos predestinados en Cristo, para ser agradecidos, y esto demostrará qué tanto amamos al Señor en nuestra vida personal. Por eso es el área de la piedad personal, tu vida piadosa, mi vida piadosa. Tenemos garantizado, hermanos, que Él va a responder. Él va a responder porque nuestras vidas están en la mano de Cristo. Y al estar en la mano de Cristo, estamos en la mano del Padre. Y nosotros creemos que Él nos cuidará y que le glorificaremos en todas las circunstancias adversas cuando le estemos dando gracias. ¿Sí? Gracias en todo. Gracias en todo. Llegamos a otro punto importante, hermanos. Cuarto, esperar al Señor equipados, considerando los dones espirituales. Pónganle ahí, los dones espirituales. Dice el versículo 19: no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Dice: no apaguéis al Espíritu. Cada uno de nosotros hemos recibido al Espíritu Santo cuando creímos en Jesús. Fuimos sellados para la redención y el Espíritu Santo ha comenzado una obra en nosotros. Y uno de sus símbolos en la Biblia es el fuego. Por eso aquí dice: no apaguéis. Y como fuego se puede apagar. O sea, podemos extinguirlo, podemos estorbarlo en su mover, podemos obstruir su actividad en nuestros corazones. Somos responsables, sí, por eso nos dice: no apaguen al Espíritu, no obstruyan con cosas personales, humanas, el mover que Él tiene en la vida de cada uno de ustedes. No lo detengan. El apóstol con esta instrucción también ordena que se dé libertad en cuanto a su manifestación en el culto. Ahí en 1 Corintios 12 o 13 encontramos las instrucciones para ministrar en los dones del Espíritu. Pero Pablo le dijo a los tesalonicenses, porque había quienes se mostraban reacios y se oponían a las manifestaciones sobrenaturales que el Espíritu producía en la adoración de la iglesia. Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo, cuando vino a establecer la iglesia, Él vino como fuego, iluminó y avivó y purificó las almas de aquellos hombres allá en el Pentecostés. Y como el fuego se apaga quitándole el combustible y se sofoca echándole agua o poniéndole mucha tierra encima, así debemos tener cuidado de no apagar al Espíritu Santo, consintiendo, hermanos, afectos y deseos, concupiscencias, pensamientos carnales. Recuerde siempre esto, que cualquier pensamiento carnal que no es, que va en contra de su voluntad y en contra de la palabra, es como un balde. Imagínense que es un balde ya no de agua. Bueno, sí, que es un balde de agua
que va a estar apagando el mover del Espíritu. ¿Y cómo no? ¿Qué va a pasar después? Pues va a venir el enfriamiento en su vida devocional. ¿Por qué? Porque ha apagado al Espíritu Santo con otras cosas, con prioridades de otro tipo, antes que el Señor. Entonces, los creyentes produce. Por eso Romanos 8 nos dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son, o sea, los que han nacido de Dios por el Espíritu, ya su mente debe dedicarse a pensar lo que a Él le agrada, lo que Él desea, ¿sí? Porque si no, entonces, si pensamos en otras cosas terrenales, pecaminosas, se va a apagar el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, si somos cristianos. Si no, pues ¿qué se apaga si no está ahí? Entonces es triste ver cómo muchas vidas de cristianos están apagadas, porque apagaron al Espíritu Santo, lo apagaron con tantas circunstancias, con tantas cosas. Dice, no menospreciéis las profecías. Las manifestaciones del Espíritu, hermano, del Espíritu Santo, son muchas, pero todas deben discernirse. Y el apóstol Pablo se refiere aquí al don de profecía, como se hacía en la iglesia primitiva. Y este don de profecía ayudaba en tal o cual proyecto, en tal o cual actividad, a lo que Dios deseaba que su pueblo hiciera. Y además este don ayudó a los apóstoles para en los lugares donde se debían establecer las iglesias, en el campo misionero. Y hoy, hermano, sigue funcionando este don, pero va aparejado con la administración o la predicación de la palabra. En otras palabras, hermano, es muy importante que la persona que viene aquí esté preparada, porque se va a empezar va a tomar parte del ministerio profético dentro de la congregación. Porque lo que salga de aquí hacia allá debe ser palabra de Dios en cualquier intervención, en cualquier ministración, en cualquier oportunidad que se dé. Debe salir palabra de Dios para los hermanos. Desde el momento en que hemos insistido que cuando venimos a orar, desde que comienza el culto, debe venir nuestros hermanos con preparación, todos nosotros. También ustedes, para que puedan percibir y recibir la palabra, ¿verdad? Pero estamos viendo que la importancia de la profecía como don, y también en la predicación de la palabra en los púlpitos. Así que de primera mano nos dice que no debemos menospreciar ninguna profecía sobrenatural, y mucho menos, hermanos, debemos de menospreciar la predicación. Sabemos que el apóstol Juan nos dice en una de sus cartas que discernamos la verdad del error, y gracias a Dios porque ya tenemos ahora todo el evangelio escrito, y todo debe concordar con él y con el sentir del Espíritu Santo en la congregación. Así que si existe algún daño, pues nos daremos cuenta, pero dice examinadlo todo y retener lo bueno. ¿De qué manera? Tenemos el evangelio, pero también tenemos la unción del Espíritu, hermanos, cada uno de nosotros, para discernir qué es lo que aquella persona está transmitiendo, si es de Dios o es de esa persona o de otro espíritu. Quinto punto, una exhortación general a la santidad y creer en la fidelidad de Dios. Últimos versículos de nuestro estudio, 1 Tesalonicenses 5, 22 al 24. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Debemos abstenernos, quiere decir restringirnos de uno mismo, mantenerse alejado, apartarse de toda especie, toda apariencia de mal. Aunque parezca bueno, hermanos, detrás puede haber algo malo, y eso es lo que nosotros debemos de abstenernos. Y no nada más en esto. Mire, la palabra está relacionada con
la especie de mal relacionada con las cuestiones bíblicas, cristianas. O sea, nos advierte de que nos abstengamos de creer doctrina que está contaminada por los deseos humanos, que es aquella que conlleva el propósito del abuso del oyente o la coacción para obtener un bien personal. ¿Y sabe por qué es peligroso? ¿Por qué debemos alejarnos más bien? Porque eso desviará su corazón de la fidelidad a Cristo. Ya le es fiel mejor al que vino y dijo, al que vino y hizo. Desvía el corazón. Por eso, mire, hemos comprendido en estos últimos días, mi esposa y yo, lo importante que es una buena enseñanza, porque cualquier enseñanza va a desviar el corazón o lo va a hacer permanecer en Dios. Y ahorita, hermanos, es una actividad bien fuerte de la desviación de la iglesia. La semana desperté un día con una palabra que eran tiempos de apostasía. Y se están viendo y se verán. En 1 Corintios 11:3, usted ahí lo lee en su casa. Debemos evitar todo lo malo, porque después detrás está el enemigo, y no debemos darle lugar donde apoyarse. Debemos concentrarnos en obedecer a Dios. Quiero terminar. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, versículo 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que me santifique o me guarde nada más en mi espíritu, o nada más en mi alma, o nada más en mi cuerpo. Cuando el apóstol Pablo habla de estas tres partes en las que está integrada el ser humano, está hablando de todo el ser. No puedo ser obediente nomás en mi mente en cuanto a las cosas de Dios y en mi cuerpo desobediente. No puedo ser obediente en el alma gozándome en Cristo y sin embargo no gozarme en el gozo de la salvación. No podemos dividir pues nuestras partes. Si somos desobedientes en una de nuestras áreas, somos desobedientes en todo. Por eso dice que todo vuestro ser sea guardado irreprensible cuando el Señor venga. Por eso toda esta serie de instrucciones nos equipan y nos hacen permanecer para cuando el Señor venga, hoy, mañana, pasado, no sé, pero que nos encuentre, hermanos, estando como Él quiere que nos encontremos, respetándonos los unos a los otros, siendo un ejemplo, amándonos a nuestros líderes, amando a la congregación, amonestándonos, motivándonos para la unidad en Cristo, ¿sí? Dándonos apoyo espiritual y también, sobre todo, que nos encuentre viviendo una vida de piedad personal a cada uno de nosotros. Porque, pregúntese, ¿qué será si el Señor lo toma hoy? ¿Qué será si hoy en la noche usted cierra los ojos? ¿Qué cuentas le va a dar? ¿Qué se va a llevar? ¿Infidelidad? ¿Falta de gozo en el Señor? ¿Eso le va a ir a presentar? ¿Le va a ir a presentar rebeldía? ¿Le va a ir a presentar insubordinación? ¿O le vamos a presentar los frutos del... El motivo, el motor? Porque no solamente es esperar que venga, es anhelar verlo. ¿Sí? Hermanos, que nuestros corazones se fortalezcan, ¿verdad? Y que el Señor nos lleve por ese camino de justicia que Él ha trazado para todos nosotros como iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Señor, queremos ser encontrados, como dice el apóstol Pablo,
no en nuestras justicias, sino en la justicia de Cristo, que es todo este caminar, Señor. Es desde que nos convertimos y desde que comenzamos a obrar, Señor, en Él. Que nos encuentres, Señor, unidos como iglesia. Señor, que oremos por los débiles, que oremos y ayudemos, Señor, que amonestemos, Señor, siempre mirando que es el orden que tú has establecido y es para que tú seas glorificado, Señor. Esta iglesia que tú has levantado, Dios, estos hijos que tú has reunido aquí, comenzando por mí, Señor, has tenido misericordia de nosotros, Señor, y nos has puesto para que llevemos tu nombre. Señor, sana tu pueblo, Señor. Sana las dolencias de tu pueblo. Sana, Señor, las enfermedades. Pon tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas en el sentido de ministrarnos. Enciende el fuego en nuestros corazones. Enciéndelo, Señor, aquí estamos. Quema, Señor, todo lo que no te agrada, Señor. No queremos apagarte, Espíritu Santo. No queremos apagar tu mover en nuestras vidas. Queremos siempre estar gozosos. Queremos orar siempre. Queremos mantenernos perseverantes, Espíritu. No queremos apagar, Señor. Y si algo se está terminando en nuestros corazones, vuélvenos, Señor, a encender en el gozo de la salvación en Cristo. Señor, para permanecer en Él, Señor, y ser hallados dignos, Señor, dignos de recibir esas recompensas que nuestro Señor tiene para nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Demos el aplauso al Señor por su palabra. Amén. 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 Hermano, Dios le bendiga. Salude a su hermano ahí, de codito, de abrazo, de brazo más bien, de corazón.